Me llamo Margot Elswin, y las últimas palabras que mi padre me dijo en público fueron, puedes irte. Fue en su cena de jubilación, un evento solemne en un restaurante en una azotea de Manhattan, lleno de banqueros, ejecutivos y gente a la que de pequeña llamaba tío, aunque nunca recordaban mi nombre. Mi padre, Franklin Elswin, acababa de alzar su copa para brindar por la noche. Por un instante, la sala se enterneció. Habló de legado, familia y orgullo. Luego, alzó un poco más su copa de cristal y dijo, solo 2 de mis hijos me hicieron sentir orgulloso. Los aplausos empezaron antes de que la emoción se hiciera sentir del todo. Entonces me miró, directamente a los ojos. Puedes irte. Así, sin más, el tintineo de las copas se acalló. Las sillas se movieron. Las miradas se giraron. Me puse de pie. El corazón me latía tan fuerte que apenas podía oír el roce de la silla. La vergüenza me invadió en oleadas. Me había pasado la vida intentando ganarme la aprobación de este hombre. Y ahora, me había borrado con una sola frase. Pero entonces, otra silla se movió. Mi esposo, Graham, estaba a mi lado, alto, tranquilo y frío como una piedra. Y lo que hizo a continuación desbarataría todo lo que mi padre había construido, ladrillo a ladrillo. Si alguna vez te han hecho sentir que no pertenecías a tu propia familia, quédate conmigo. Necesitas escuchar lo que pasó cuando Graham habló, porque esa noche no terminó como mi padre esperaba. Ni de cerca. Crecí en un hogar donde el éxito no se fomentaba, sino que se imponía. Nuestra casa colonial en Westchester lucía perfecta desde fuera. Por dentro, era una cámara de presión, revestida con molduras de corona y caoba. Mi padre, Franklin Elswin, era de esos hombres que no alzaban la voz. No hacía falta. Una mirada, un ceño apenas perceptible, podía provocar un escalofrío. Dirigía el Cumberland Trust como un rey que supervisa su corte. Y dirigía nuestra casa de la misma manera. Mi madre, Abigail, era su reina, solo por título. Se adaptaba a su ambición, elegante y discreta, siempre 2 pasos por detrás de él. Nunca lo contradecía, al menos no delante de nosotros. Cuando ella murió de cáncer de ovario, el año en que cumplí 20 años, el último trozo de aislamiento emocional entre mi padre y yo se fue con ella. Yo era el más joven de 3. Mi hermano, Lucas, era el heredero aparente. Lo habían preparado para la banca de inversión desde la secundaria, debate universitario, estudiante de Wharton, y directamente a la gestión de fondos de cobertura. Victoria, mi hermana, se graduó de premedicina en Yale y luego se hizo neuróloga. Es de esas mujeres que hacen que un brunch parezca un examen de admisión. Y luego estaba yo. Desde el principio, fui la excepción. Gastaba mi paga en libros de poesía de segunda mano. Pintaba murales dentro de mi armario. Lloraba cuando morían los personajes de las novelas. Mi padre nunca me entendió. Y peor aún, nunca lo intentó. Cuando me aceptaron en Emerson, con una beca para estudiar literatura, me dijo, estás perdiendo el tiempo con historias por las que nadie paga, sueños. Luego cortó por completo el apoyo financiero. Logré terminar mis estudios universitarios con préstamos estudiantiles, 3 trabajos a tiempo parcial y demasiado café. En algún lugar entre el agotamiento y las conferencias, descubrí un tipo diferente de ambición, el tipo que no necesitaba su permiso. A los 30 años fundé una pequeña editorial independiente llamada Northlight Books, centrada en la ficción debut de voces marginadas. Empezamos con poco, solo 2 títulos el primer año. Para el tercero, uno de nuestros autores fue seleccionado regionalmente para el premio Fenwick. No era llamativo. No era corporativo. Pero era mío. Aún así, no importaba cuánto construyera, una parte de mí permanecía suspendida en esa vieja casa de Westchester, esperando el momento en que finalmente dijera, «Estoy orgulloso de ti, Margot». Ese momento nunca llegó. Lucas me dijo una vez, con una sonrisa, que no podía recordar una sola vez que nuestro padre hubiera leído una novela. Recuerdo que me preguntaba por qué todavía esperaba que alguien tan fundamentalmente desinteresado en mi mundo pudiera algún día entrar en él. Conocí a Graham en una librería de segunda mano del centro. Ambos buscamos el mismo ejemplar desgastado de El maestro y Margarita me dejó tomarlo y luego se ofreció a comprarme café. Fue el primer hombre que no encontró mi ambición extraña ni confusa. Me preguntó por mí. Misión,
no solo mis ingresos. Él llamó a mi empresa un faro en un mar tempestuoso, y ese nombre, Northfleet, se quedó. Me casé con él 2 años después, en un jardín detrás de una casa de piedra rojiza en Brooklyn, rodeada de amigos, colegas y ni un solo pariente consanguíneo. Mi padre había confirmado su asistencia con un sobre en blanco. Victoria le envió un mensaje: «Estoy de guardia». Lucas no se molestó en responder. Me dije a mí mismo que me parecía bien. No. En realidad, no. Pero esa noche con Graham se sintió como el comienzo de algo nuevo. Haría falta una cena de jubilación, un brindis con cristales y una sala llena de silencio para quemar hasta los cimientos el resto de esa vieja esperanza. La invitación llegó en cartulina gruesa de color crema con tinta azul marino en relieve, formal e impersonal, como todo lo que tocaba mi padre. Franklin Elswing, director ejecutivo de Cumberland Trust, le invita cordialmente a una velada en honor a su jubilación. Lo miré durante un buen rato antes de mostrárselo a Graham. Está extendiendo la mano, dije demasiado rápido. Quizás sea un gesto. Graham arqueó una ceja. ¿Lo es? ¿O es un movimiento de poder con un toque de caligrafía? Quería creerlo primero. Lo necesitaba. Tal vez la jubilación lo ablandaría, le haría espacio donde nunca lo había habido. Tal vez, solo tal vez, por fin estuviera dispuesto a verme. «No lo hagamos, abuela», dijo Graham con dulzura. «Podemos pasar la tarde en la costa. Solos. No le debes nada». Pero sentí el viejo tirón, el tirón irracional de una hija que todavía ansiaba ser reconocida. «Tengo que irme», susurré. Una vez más, la noche antes de la cena, no pude dormir. Mi pecho vibraba con esa ansiedad familiar, un temor inquieto y tácito que me había perseguido desde la infancia. La sensación de entrar en una habitación ya marcada como la decepción. Pasé la tarde del evento preparándome como si me estuviera preparando para una batalla. Llevaba un vestido gris acero, estructurado, minimalista y seguro. Mi maquillaje era preciso, mate, sin ningún brillo que delatara mis nervios. Antes de irme, me paré frente al espejo ajustándome el escote por 4ª vez. Graham se acercó a mí por detrás y puso sus manos suavemente sobre mis hombros. «No tienes que hacer esto», dijo. «Él ya no puede definirte». «Lo sé», respondí. Pero la verdad era que una parte de mí aún deseaba que lo hiciera. Un ataque de pánico me golpeó en el auto, fuerte y repentino, no podía respirar. Graham se detuvo sin decir palabra y me tomó la mano mientras contaba hacia atrás desde 60. «Ya has construido una vida de la que vale la pena estar orgullosa», me dijo con voz firme. «Si no lo ve, no es tu fracaso». Asentí, aunque mi corazón todavía latía aceleradamente. El restaurante, el Celestín, se recortaba contra el horizonte de Manhattan. Suelos de mármol, grifería dorada y una vista panorámica de la ciudad que mi padre amaba más que a sus hijos. Una anfitriona nos condujo a un ascensor privado que daba al salón de banquetes de la azotea. Era un espectáculo de lujo, lámparas de araña de cristal, elegantes manteles blancos, camareros uniformados que circulaban con arancini de trufa y copas de VV. Lucas ya estaba en la barra, rodeado de ejecutivos de inversiones. Me saludó con una sonrisa suave que no le rozó los ojos. «Margo», dijo, como si el nombre le sorprendiera. «No te esperaba». Luego, a su grupo, «Mi hermana pequeña tiene una editorial, ¿no?». Antes de que pudiera responder, se volvió hacia un hombre que estaba discutiendo un acuerdo de salida de $1.000 millones. Victoria estaba cerca de los aperitivos, con un vestido carmesí confeccionado a la perfección. Me miró, luego a mis zapatos, y me ofreció una leve sonrisa. «Gay», dijo, señalando mi vestido con la cabeza. «¡Qué sensato! Supongo que hay que serlo cuando no se estudia medicina». Apareció su prometido, un cirujano plástico con el mentón partido y la conciencia de un bisturí. Me disculpé rápidamente. Cada rincón de la habitación gritaba: «No perteneces aquí». Y aún así, me quedé. Porque eso es lo que haces cuando quienes te criaron te convencieron de que el amor tiene condiciones. Sigues apareciendo, con la esperanza de que esta vez te dejen quedarte. Estábamos sentados lejos del centro, mientras Lucas y Victoria flanqueaban la mesa de mi padre junto con miembros de la junta, ex ejecutivos y un puñado de apellidos con patrimonios que se podían buscar en Google. A Graham y a mí nos sentaron en la mesa 11,
cerca de la salida de incendios. Nos acompañaban parientes lejanos a quienes no veía desde la adolescencia, y 2 analistas junior del Cumberland Trust que estaba claro que no quería estar allí. El menú estaba impreso en cartulina gruesa, 3 platos, maridajes de vinos, seleccionados por un sommelier recomendado por Michelin. Pero a mí la comida me sabía a papel. Una mujer que estaba frente a nosotros, que se presentó como prima tercera de mi padre, me preguntó a qué me dedicaba. Dirijo una editorial independiente, dije. ¡Qué bonito!, respondió ella. Un pequeño negocio de pasatiempo. Seguro que te mantiene ocupado. Sonreí cortésmente y tomé mi vino. Graham me tocó la rodilla debajo de la mesa, poniéndome a tierra. Disculpe, le dijo, en tono ligero pero firme. Northcliffe Books lleva 4 años en activo. Acaban de conseguir una subvención municipal para la alfabetización. Parpadeó y se volvió hacia su tartar de salmón. Desde el otro lado de la habitación pude ver a mi padre. Él dominaba la corte sin esfuerzo, inclinándose mientras los invitados reían y chocaban sus copas. Parecía más vivo de lo que lo había visto en años. Ni siquiera había mirado en mi dirección. Unos minutos después, alguien me tocó el hombro. Era la hermana mayor de mi padre, la tía Margaret. Alto, elegante y tan evasivo emocionalmente como mi padre. Ella me dio un beso en el aire cerca de la mejilla, dejándome un leve aroma a rosa y moderación. Marot, dijo. ¿Te ves bien? Luego bajó la voz. Intenta no ocupar espacio esta noche, querida. Esto es importante para él. Ya sabes cómo se pone. La miré atónito. Pero ella ya se había alejado. Las luces se atenuaron sutilmente. Los camareros retiraron los platos con silenciosa precisión. Una hilera de flautas vacías apareció en bandejas de plata. Se sirvió el postre, un delicado trío de mousse, tarta de frutas y un medallón de chocolate con fideicomiso Cumberland logotipo grabado en lámina dorada. Yo no toqué el mío. Luego vino el micrófono. Un hombre delgado con traje azul marino lo golpeó suavemente, llamando al orden en la sala. Comenzaron los discursos. El director general del banco elogió el liderazgo de mi padre. Un excompañero compartió anécdotas de golf. Entonces Lucas tomó el micrófono. Habló con fluidez sobre el legado, la visión y cómo Franklin Elswin había modelado la excelencia para sus hijos. Niños, plural, pero el peso de sus palabras solo cayó en una dirección. Habló de trabajar junto a nuestro padre y de aprender lo que significa tomar decisiones que mueven los mercados. Victoria continuó con un discurso más breve, enmarcado como un estudio de caso médico. Ella elogió la disciplina de nuestro padre y sus estándares inflexibles. Ella hizo una broma sobre cómo, incluso cuando éramos niños, él calificaba nuestros boletines de calificaciones como si fueran ganancias trimestrales. La risa recorrió la sala. Luego fue el turno de mi padre. Se puso de pie lentamente, dominando la sala sin esfuerzo. 66 años, y todavía la gravedad alrededor de la cual todos orbitaban. No necesitaba notas. Gracias a todos por estar aquí esta noche, comenzó con una voz llena de confianza. Esta noche no se trata solo de mi carrera. Se trata de lo que queda después de despejar la mesa. Habló de mentores, fusiones y las décadas que pasó convirtiendo a Cumberland en un pilar de estabilidad. Entonces su tono cambió. Pero el legado de un hombre, dijo, levantando su copa, no son solo balances o triunfos en la sala de juntas. Es quien lleva adelante tu nombre, tus valores. Se giró hacia la mesa principal. Lucas, mi brillante hijo. Victoria, mi brújula inquebrantable. Son el legado de Elswin. Los aplausos estallaron. Las copas se levantaron. Y luego me miró. Ojos fríos. Expresión ilegible. Puedes irte, dijo. Él no levantó la voz. No lo necesitaba. De todos modos la habitación quedó en silencio. Por un segundo, nadie se movió. Entonces empezaron los susurros. Sentí que las 70 caras se giraban. Sentí el calor subir por mi cuello. Años de condicionamiento me dijeron que obedeciera. Desaparecer. Pero esta vez ocurrió algo más. Antes de poder empujar mi silla hacia atrás, otra silla se acercó a mí. Graham se puso de pie y la sala contuvo la respiración. Graham no se inmutó. Mientras yo estaba congelada, humillada, intentando que mi padre no me viera desmoronarme, mi marido se puso de pie.
lentamente, deliberadamente, como si fuera lo más natural del mundo. El roce de su silla rompió el silencio. La gente se giró. El rostro de mi padre se oscureció. Esto no te concierne, dijo bruscamente. Siéntate. Graham no lo hizo. En lugar de eso, tomó su vaso de agua y golpeó suavemente el borde con una cuchara de plata. Silbido. La sala respondió como un animal amaestrado. La atención se centró en él. Me gustaría hacer un brindis, dijo Graham con calma. A la hija de Franklin Elswin. Simplemente me pediste que me fuera. Se me cortó la respiración. Mi padre se puso rígido. Estás fuera de lugar. No estoy aquí para halagarte, respondió Graham, mirándolo fijamente. Pero como esta noche se trata de tu legado, hablemos de lo que has construido. Miró alrededor de la habitación. Margot Elswin construyó una editorial de la nada. Sin fondo fiduciario. Sin un nombre que le sirviera de base. Solo visión, agallas y la convicción de que las historias importan, incluso las que la gente como tú ignora. Se oyeron murmullos. Se movieron las sillas. Alguien dejó el tenedor lentamente. Trabajó en 3 empleos durante la universidad cuando te negaste a pagarle sus estudios. Siguió adelante, incluso cuando le dijiste que era un fracaso. Y esta noche, intentaste borrarla. Delante de todos ustedes. Hizo una pausa para dejar que el peso se asentara. Delante de gente que debería saberlo mejor. Mi padre abrió la boca y luego la volvió a cerrar. La voz de Graham era firme. ¿Quieres hablar de tu legado? Aquí tienes uno. Margot se tomó un tiempo libre de la universidad para cuidar a su madre moribunda mientras sus hermanos buscaban sus títulos. Leía poesía junto a la cama de su madre cuando nadie más aparecía. Eso me abrió las puertas. Graham levantó su copa. Así que gracias, Franklin. Gracias por dejar tan claro quién eres. Y gracias por recordarle a Margot, y a todos nosotros, lo que significa la verdadera fuerza. No es poder. Es dignidad. Se trata de sobrevivir a tu silencio. Se giró hacia mí y habló en voz más baja. No necesitas ganarte un lugar en una habitación como esta. Ya perteneces a donde sea que estés. Él tomó mi mano y juntos caminamos hacia afuera. Nadie intentó detenernos. Pero al llegar a la salida, un hombre mayor al que reconocí vagamente, un viejo colega de mi padre, me saludó con un leve asentimiento. Un atisbo de algo parecido a una disculpa, o quizás respeto. Detrás de nosotros, la habitación explotó en susurros. Pero no miré atrás. No hablamos hasta que estuvimos a pocas cuadras de distancia. Las luces de la ciudad se difuminaban fuera de la ventanilla del coche, pero no podía dejar de mirarme el regazo, atónita por el silencio que siguió a la tormenta. «Lo siento», susurré. Graham se acercó y tomó mi mano. «No te preocupes. Llevo años queriendo decirte todo eso». Me reí una vez, amargamente, sin aliento. Él nunca nos perdonará. Entonces finalmente seremos libres, dijo. Esa noche, lloré hasta que me quedé sin voz, no solo por la humillación, sino por todo lo que había soportado durante 34 años. Las pequeñas traiciones, los despidos silenciosos, el anhelo nunca cumplido. Esperaba sentirme más vacío. Pero lo que ocurrió en su lugar fue algo inesperado, alivio. A la mañana siguiente, mi teléfono se llenó de llamadas perdidas de mi padre. Entonces llegó el mensaje. Si no te disculpas públicamente, serás expulsado de mi patrimonio. Miré la pantalla y, por primera vez, no sentí nada. Nos sentamos a la mesa de la cocina, mientras la luz del sol bañaba los platos que no habíamos lavado. Graham me sirvió café y me pasó su portátil. Investigué un poco, dijo. Hay una terapeuta especializada en trauma familiar. Se llama doctora Eleanor Ward. Creo que ya es hora. Asentí. No porque estuviera lista, sino porque estaba cansada de sangrar por alguien que nunca se dio cuenta. Una semana después, me senté frente al doctor Ward, agarrando un pañuelo como si fuera un salvavidas. «Háblame de tu padre», dijo. Y lo hice. Por primera vez, sin ediciones, sin descargos de responsabilidad. Eso inició el trabajo lento y desigual de recuperarme a mí mismo. 3 meses después, decidimos irnos de Nueva York. A Graham le habían ofrecido un puesto en una empresa de Seattle que desarrollaba tecnología de accesibilidad para escuelas. Me sentí atraído por la idea de la distancia, no para huir,
sino para reconstruir. Northlight Books continuaría, solo que desde una costa diferente. Creo que no nos estamos escapando, le dije una noche. Estamos eligiendo la paz. Él sonrió. Eso es exactamente lo que estamos haciendo. Un año después, estaba en nuestra cocina de Seattle, abrazando a nuestra hija recién nacida, con su suave respiración contra mi cuello. Afuera, Dra amasaba bajo la llovizna, charlando con vecinos que se habían convertido en mi familia, más que cualquier otra persona con la que compartiera sangre. Nuestra casa era más pequeña, más tranquila que la de mi infancia, sin escaleras imponentes, sin expectativas silenciosas flotando en el aire. En cambio, había calidez, libros apilados en todas las superficies, y la risa que venía con facilidad. Northlight Books prosperaba. Habíamos lanzado un nuevo sello editorial centrado en memorias sobre la sanación y el distanciamiento familiar. No se trataba de venganza. Se trataba de recuperar la voz. Leí cada manuscrito como si fuera parte de mi propia recuperación. En la repisa de la chimenea había una foto de nuestra boda. Graham y yo nos reíamos a carcajadas, con el glaseado manchado en su nariz. El marco se había roto la noche que mi padre nos dio un portazo por última vez. Lo mantuve así, porque solo se rompió el marco. No lo hicimos. Hassan llamaba a veces. Conversamos, con cautela pero con amabilidad. Una vez, me dijo, sabías quién eras antes que cualquiera de nosotros. Se me quedó grabado. Victoria nunca se acercó. Y mi padre se desvaneció. Sin disculpas. Sin cierre. Solo silencio. Pero ahora era un tipo de silencio diferente. Uno que ya no me exigiera nada. Una noche, mientras mecía a nuestra hija para que se durmiera, le susurré unas palabras que nunca le había oído decir, pero que siempre había necesitado. No tienes que ganarte mi amor. Ya es tuyo. Se movió suavemente.